Mi nombre es Margaret. Y la noche en que sonó el teléfono a las 3 de la madrugada. Todo se tambaleó. Estaba medio dormida. Ese tipo de niebla en la que no puedes saber si el sonido es real o un sueño. Pero la voz al otro lado me atravesó como un cristal. Era mi dama de honor, Lie. Sus palabras se atropellaban. Clare, son tus padres. Se han ido. Se fueron. Esa mañana se suponía que sería el día más feliz de mi vida. El día en que finalmente me presentaría ante el hombre que amaba más que a nada, rodeada de amigos y familiares. Pero en lugar de alegría, me entregaron una única nota brutal dejada en la recepción de su hotel. Veamos cómo te enfrentas a los invitados ahora. 7 palabras que llevaron el peso de cada desaire, cada ausencia, cada cruel desestimación de mi existencia durante 27 años. No les bastó con abandonarme. Querían humillarme. Si alguna vez has sentido el aguijón de la traición de aquellos que deberían haberte amado más, sabes la marca que deja. Que no puedes borrar del todo. Por eso comparto mi historia, porque ninguna de nosotras debería cargar esa carga sola. Crecí en West Filadelfia, en una modesta casa de ladrillos rojos cuya grieta en los cimientos reflejaba las fracturas de nuestra familia mucho antes de que yo las entendiera. Mi hermano menor, Ryan, era el hijo dorado y yo era solo ruido de fondo. Mi vida se medía no en hitos sino en sombras. Sus trofeos de fútbol en la repisa, sus bicicletas nuevas en el porche, su interminable lista de necesidades que siempre parecían importar más. Todavía recuerdo cuando tenía 7 años, sosteniendo la caja de zapatos que contenía lo primero que había comprado para mí después de meses de ahorrar monedas de 25 y 10 centavos. Zapatos negros sencillos para la escuela. Pensé que mi madre estaría orgullosa, pero mientras me ataba los cordones en la cocina, Ryan entró en bicicleta en una flamante bicicleta roja cereza, con guardabarros cromados brillando al sol. Solo porque sí, dijo, acariciando su cabello con la ternura que yo anhelaba. Cuando le mostré mis zapatos para que los viera, ella los miró brevemente. «Qué bien, querida. No los ensucias. Reglas diferentes, necesidades diferentes, un tipo de amor diferente». Cuando tenía 10 años, aprendí a no esperar aplausos. Mi trofeo de ortografía acumulaba polvo en mi habitación mientras las medallas de participación de Ryan brillaban en la sala de estar. Cuando me gradué de la escuela secundaria como la mejor de mi clase, mis padres no vinieron. Se quedaron en casa porque Ryan se había torcido el tobillo en la práctica de fútbol. Caminé por ese escenario sola, el sonido de otras familias animando a sus hijos quemaba como sal en una herida abierta. La universidad se convirtió en mi vía de escape. La Temple University estaba a solo un viaje en tren, pero bien podría haber sido otro país. Trabajé en 3 empleos, mañanas en cafeterías, noches en la biblioteca, cuidando niños los fines de semana porque sabía que pedir ayuda era inútil. Mientras tanto, Ryan abandonó la universidad comunitaria 2 veces, y mis padres cubrieron su alquiler, los pagos de su coche, sus emprendimientos comerciales que fracasaron más rápido de lo que comenzaron. Paisajismo, recuerdos deportivos, un camión de comida que nunca salió del garaje. Cada fracaso se tragó su dinero entero, y cada vez decían que se estaba encontrando a sí mismo. Cuando finalmente me gradué con honores, vinieron a la ceremonia, pero se fueron antes de que llamaran mi nombre. Ryan tenía un partido de béisbol. Esa noche, sentada sola en mi apartamento, mi determinación se endureció. Construiría una vida tan sólida que ya no necesitaría su aprobación. Así que me fui a Boston con 2 maletas y un trabajo en una empresa de marketing que no prometía nada más que una oportunidad. Mis padres me llamaron egoísta por mudarme tan lejos. Pero la verdad era que nunca me había sentido más cerca de casa. Y fue allí en Boston donde conocí a Adam Whitaker, el hombre que lo cambiaría todo. Sucedió en la gala del hospital infantil, uno de esos eventos deslumbrantes donde el aire está espeso de perfume y filantropía. Estaba corriendo entre mesas, con una carpeta en la mano, cuando doblé una esquina demasiado rápido y derramé un vaso de agua con gas sobre el traje de un desconocido. Mortificada, balbuceé disculpas, torpemente con servilletas. Pero en lugar de irritación, él se rió, una risa cálida y sin reservas que pareció estudiarme. «No te preocupes», dijo, con sus ojos verdes arrugándose en los bordes. «Puede que acabes de salvarme de pujar por un jarrón que no quería». Su nombre era Adam,
y el resto de la noche, hablamos como si nos conociéramos desde hacía años. Cubrimos todo, desde rincones ocultos de la ciudad hasta ingredientes de pizza. Y cuando me invitó a cenar, me sorprendí a mí misma diciendo que sí sin dudarlo. Esa primera cita fue en un acogedor lugar italiano en el norte. La pasta estaba buena, el vino mejor, pero fue la forma en que Adam escuchaba, realmente escuchaba, lo que me desarmó. Cuando le hablé de trabajar 3 empleos durante la universidad, de labrarme una carrera por mi cuenta, su admiración se sintió real. Ese tipo de impulso es raro, Clare, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Para la tercera cita, cuando me mostró el huerto comunitario donde era voluntario, arrodillado en la tierra junto a niños que plantaban plántulas de tomate, supe que estaba en problemas. Este no era un hombre que solo hablaba de ser bueno. Era bueno. Durante 6 meses, nuestras vidas se entrelazaron. Conducía un sedán discreto, vivía en un apartamento sin pretensiones, prefería pasear por el río Charles a salidas lujosas, y luego, una noche en el Museo de Bellas Artes, todo cambió. Desde el momento en que llegamos, estaba claro que Adam no era solo otro invitado. El alcalde lo saludó como a un viejo amigo. Los CEOs lo buscaban. El personal se dirigía a él con reverencia. Confundida, finalmente pregunté, ¿por qué todo el mundo aquí te conoce? Su respuesta cayó como una piedra en mi pecho. Mi nombre completo es Adam Whitaker de Whitaker Properties. Los Whitakers no solo eran ricos, eran la realeza de Boston. Su nombre estaba grabado en el propio horizonte de la ciudad. Recuerdo estar en su apartamento más tarde esa noche, mi voz apenas era un susurro. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque la gente cambia cuando lo sabe, dijo, con frustración en los ojos. Dejan de verme a mí y empiezan a ver el dinero. Quería que me conocieras primero. Durante días, lo rumié. El abismo entre su mundo y el mío. Pero cuando me miró y preguntó suavemente, ¿esto cambia las cosas?, me di cuenta de la verdad. El hombre que se arrodilló en un jardín con niños, que sabía cómo tomaba mi café, que me escuchaba cuando hablaba, ese seguía siendo él. Me enamoré de ti, Adam, le dije. No de tu apellido. Sus padres, Jonathan y Margaret, resultaron ser nada como las caricaturas que esperaba. Jonathan, un hombre hecho a sí mismo, a pesar de su fortuna, me estrechó la mano con firmeza y soltó malos chistes. Margaret, elegante pero cálida, me dio la bienvenida como si hubiera estado esperando años a que su hijo encontrara a alguien que lo anclara. Tú lo mantienes real, me dijo una tarde en Cape Cod. 1 año y medio después, Adam me propuso matrimonio en ese mismo jardín sobre una manta a cuadros rodeada de plantas de tomate. El anillo era sencillo, elegante. Mi sí fue inmediato. Planeamos una boda pequeña en una finca restaurada en Vermont. Solo 120 invitados. Sus padres nos apoyaron por completo, contentos de dejar que el día fuera nuestro. Por primera vez en mi vida, sentí lo que era el apoyo incondicional, lo que me dio el valor suficiente, la locura suficiente, para esperar que tal vez, solo tal vez, mi propia familia apareciera para mí esta vez. Los llamé con manos temblorosas. Mamá, papá, estoy comprometida. Silencio. Luego la voz de mi madre, fría y plana. Bueno, ¿quién es? Ni felicitaciones. Ni alegría, solo sospecha. Trabaja en desarrollo inmobiliario, dije con cuidado, evitando el nombre. Cuando finalmente lo conocieron, sus preguntas fueron agudas, invasivas. Ryan se tumbó en mi sofá, sonriendo. Finalmente te has casado con un brahman, se burló como si fuera un chiste. Pero en el momento en que entraron en el ático Whitaker para cenar 2 meses después, todo cambió. De repente, estaban llenos de sonrisas, adulación y obsequiosidad. Mi padre acorraló a Jonathan para presentar el último plan brillante de Ryan. Mi madre susurró furiosamente, ¿por qué no nos dijiste que Adam era ese Whitaker? Esa noche, en brazos de Adam, lloré. No les importó. Solo ven oportunidad. Y a medida que se acercaba la boda, sus exigencias se volvieron más audaces. Listas de sus amigos que insistieron en invitar. Amenazas de no asistir si no cedía. Acusaciones de egoísmo cuando dije que no y aún así, me aferré a la esperanza. La semana antes de la boda, mi madre llamó con una última exigencia.
Ya había invitado a 2 parejas que había excluido explícitamente de la lista de invitados. «Esperan venir, Clare», dijo, con un tono muy natural. Sentí que algo dentro de mí se rompía. «No», dije, mi voz temblorosa pero firme. «Esta es mi boda. No vendrán. No seas tan egoísta». Mi padre ladró al fondo. La risa de Ryan se escuchó a través de la línea. «Clásico, Clare piensa que es mejor que nosotros solo porque se casó con alguien con dinero». Las palabras salieron de mí. Calientes y afiladas. «Mejor». Pasé toda mi vida invisible mientras a ti te lo daban todo. Trabajé 3 empleos durante la universidad mientras tú tenías segundas oportunidades compradas y pagadas. Si querer una boda que sea realmente sobre mí me hace egoísta, entonces bien, me pondré la corona. La voz de mi madre se volvió fría. Si así es como te sientes, entonces tal vez no vengamos. Por una vez, no tuve miedo. Esa es tu elección, dije, y colgué. La mañana de la boda amaneció brillante. El cielo de un cruel tono azul, como si se burlara de la tormenta dentro de mí. En la suite nupcial, rodeada de mis damas de honor, intenté ignorar el nudo en mi estómago. A las 9:30, cuando mis padres aún no habían llegado, Lie llamó a su hotel, sin respuesta. Probó con Ryan. Nada. 1 hora después, llamé yo misma a la recepción. La voz del recepcionista fue amable, compasiva. «Lo siento, señorita Donovan. Se registraron esta mañana temprano. Dejaron una nota para usted». Lie regresó con el sobre, su rostro pálido. Mis manos temblaron al abrirlo, las palabras me atravesaron. «Veamos cómo te enfrentas a los invitados ahora». Enganchado detrás había un recibo de 3 billetes de primera clase a París. Su ausencia no fue un descuido. Fue un acto de crueldad. No solo me habían abandonado. Querían verme rota. Me senté al borde de la cama, la carta cayendo de mis manos, mi visión empañada por las lágrimas. Entonces Adam entró por la puerta. Rompió todas las tradiciones de boda, entrando antes de la ceremonia, abrazándome sin dudarlo. «Este sigue siendo nuestro día», susurró con fiereza. «No pueden quitarnos eso. Las personas que te aman están aquí». En 1 hora, llegaron sus padres. Margaret se arrodilló a mi lado, su mano cálida alrededor de la mía. «Clare», dijo suavemente. «Sabemos que no podemos reemplazarlos, pero Jonathan estaría honrado de acompañarte al altar si lo aceptas». Solo pude asentir, las lágrimas se derramaban. Por primera vez ese día, no fueron lágrimas de dolor, sino de gratitud. Y entonces llamaron a la puerta. Cuando se abrió, me quedé paralizada. Mi tía Rachel, la hermana separada de mi madre, una mujer a la que no había visto en más de una década, estaba allí con los mismos ojos verdes que veía en el espejo. «Adam me llamó», dijo, abrazándome con fuerza. «No había forma de que te dejara hacer esto sola». Con Jonathan firme a mi lado, y mi tía Rachel sosteniendo mi mano, caminé por ese pasillo bañado por el sol. Cuando el oficiante preguntó, «¿Quién entrega esta mujer?», la voz de Jonathan resonó, orgullosa y segura. «Mi tía, mi esposa y yo lo hacemos». Y en ese momento, mientras los ojos de Adam encontraban los míos, brillando de amor, comprendí que mis padres no me habían quitado nada. Me habían dado libertad. La ceremonia se desarrolló como algo sacado de un sueño. No porque fuera perfecta, sino porque era real. Cuando Jonathan puso mi mano en la de Adam, el mundo se estabilizó. Las sillas vacías de mis padres al fondo de la sala eran como agujeros oscuros en el tejido del día, pero ya no me atraían. Mis ojos estaban fijos en Adam, en el hombre que me había elegido sin condiciones. Los votos que pronunciamos fueron sencillos, despojados de pretensión. La voz de Adam tembló solo una vez. Cuando prometió, «Nunca más estarás sola». Mis propias palabras salieron con una claridad que nunca antes había sentido. «Te elijo a ti, no por lo que tienes, sino por quién eres». Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, el aplauso que surgió se sintió como una ola de amor que nos inundaba. En la recepción, mientras el crepúsculo daba paso a las estrellas, me encontré rodeada de un tipo diferente de familia. Amigos que me habían apoyado durante largas noches y desamores.
colegas que habían celebrado cada una de mis pequeñas victorias. Los padres de Adam tratándome como si siempre hubiera sido suya. Mi tía Rachel, que me dijo mientras tomábamos champán que había guardado fotos mías todos estos años, escondidas en su cajón. Hubo momentos de dolor, por supuesto, cuando la banda tocó el baile padre-hija, y me quedé sentada, con las manos entrelazadas en el regazo. Pero entonces apareció Jonathan, extendiendo su mano con una sonrisa suave. ¿Puedo?, preguntó. Mientras bailábamos, se inclinó y susurró, vales más de lo que ellos jamás podrán ver. Traje la bola en mi garganta, dejando que sus palabras me cosieran algo. Más tarde, bajo un dosel de estrellas, Adam me acercó durante nuestro primer baile. La risa de nuestros invitados resonaba a nuestro alrededor. Pero en ese momento, sentí como si el mundo se hubiera reducido solo a los dos. Su mano estaba firme en mi espalda, sus ojos buscando los míos. ¿Algún arrepentimiento?, murmuró. Pensé en la nota, en la punzada del abandono que había definido mi vida. Pensé en las innumerables veces que había intentado ganarme su amor, solo para encontrarme con silencio o desprecio. Y entonces pensé en este momento. La calidez, la alegría, la libertad. Solo uno, susurré. Que me haya llevado 27 años dejar de intentarlo. La sonrisa de Adam fue lenta, tierna. El tipo de sonrisa que me arraigaba en el lugar. No necesitabas ganarte el amor, Clare. Solo necesitabas encontrarlo, y yo lo había hecho. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de algo profundo. La crueldad de mis padres no había arruinado mi boda. Había revelado la verdad. El amor no viene de la obligación, de la sangre, de la tradición. Viene de la elección. Y de pie allí como Clare Whitaker, no Donovan, sabía que ya no era invisible. Era vista. Era elegida. Era amada. Y por primera vez en mi vida, eso era.